Cordial saludo, profesora, compañero Francisco, en este ejercicio ya de finalización de este seminario, que ha sido inmensamente grato por versar los conceptos, digamos, más complejos y más prístinos de la interculturalidad y en ese mismo orden poder de alguna forma, digamos, compartir la palabra en función de la polifonía y la multiplicidad de acepciones que nos genera pues este estudio de la interculturalidad desde el punto de vista académico, pero también profundamente humano. Bueno, este trabajo se corresponde, pues como lo indica la diapositiva, lo ha hecho con el compañero Francisco, hemos tenido un diálogo inmensamente enriquecedor, donde pues hemos planteado, yo creo que en general dos visiones muy interesantes que logran superar uno de los debates fuertes de los reduccionismos, que va a ser un poco lo que yo trabajo, en relación con el concepto de educación popular, que es lo que trabaja Francisco. Yo creo que son de esa suerte de ideas que nos permiten avanzar digamos, en evitar algunos lindes que tienen que ver con, digamos, el acercamiento y casi que reducción, ¿sí? Del debate de la interculturalidad a temas como la etnodiversidad, la etnoeducación, pues que por supuesto es importante, ¿no? Y que representa todo un campo de estudio. Pero digamos que desde ese punto de vista yo hablo de reduccionismo precisamente por la riqueza y la potencialidad del concepto de cultura, ¿no? Recordemos que sobre mediados del siglo XX la antropología de la época definió 156 definiciones de cultura y cuando usted le suma el prefijo de inter, ¿sí? Entonces ya se vuelve un tema mucho más complejo, ¿no? Porque entonces empieza una serie de factores que terminan llegando al tema del sujeto, del individuo, la intraculturalidad, la paradójica idea de identidad, si ¿sí? Eso que me identifica a mí, pero también me identifica de los otros. Entonces digamos que toda esa construcción tan compleja, pues nos hace pensar que la interculturalidad es, como muchos autores afirman, una epistemología inobjetivable, es decir, es un proceso siempre abierto a la potencialidad permanente que representa el otro, ¿sí? Pero cómo esa relación del otro se configura a partir de el propio yo, es decir, del yo como un otro ante el otro, como eso que es idéntico a mí mismo, pero a la vez también me identifica de los demás. Entonces, es un problema que tiene una dimensión, si se quiere, ontológica, y eso es lo que hace infinitamente rico el versar el concepto de interculturalidad. Bueno, en este trabajo vamos a versar, digamos, ya lo decía, lo que había hecho más o menos Francisco, que pues me sucede en este video, y yo voy a trabajar un poco sobre lo que tiene que ver con una posición que yo asumo, que es no ver la interculturalidad como un concepto, sino como un paradigma y en ese orden como una revolución paradigmática. De pronto, en los términos de la filosofía y la ciencia, Kuhn lo hablaba desde el punto de vista científico, yo creo que aquí también cabe ese cientificismo, pero no desde el mito de la objetividad, sino desde la potencialidad que genera la intersubjetividad, siempre y cuando ello no mine ni agarre ni reduzca, si se quiere, el tema de la subjetividad propia, porque dentro de lo intracultural también hay una interculturalidad, hay una relación, hay una tensión de la diferencia, incluso también al seno de las propias comunidades. Es el otro como irreductible. Eso es como uno de los elementos clave que voy a trabajar. Entonces, en ese orden, hay como una noción funcional de la interculturalidad que tiene que ver directamente con el reconocimiento pasivo, y hay una dimensión crítica de la interculturalidad que, en mi perspectiva, ¿sí? Tampoco se define como cerrada, sino que es polisémica, ¿no? La misma crítica, la intercultural crítica pasa a ser polisémica porque nos permite una multiplicidad de acepciones, nos vuelve, si te quiere, un problema filosófico. Entonces, en ese orden, yo creo que lo que rescato como elemento dialéctico de la interculturalidad crítica es la tensión de la diferencia en la relación que se ejecuta al seno del aula, ¿no? Porque naturalmente también hay que identificar que la interculturalidad se conecta con la educación para darle paso a la educación intercultural. Tampoco son equivalentes la interculturalidad como tal y la educación intercultural. Eso obedece un proceso. Entonces, en ese orden de ideas vamos trabajando en esa misma dirección. Entonces, hablamos de la interculturalidad y la educación como una horizontalización epistemológica y una polifonía de saberes. Esa segunda parte sí es como una interpretación que yo le doy, porque no se trata de agrupar un diálogo de distintos, ¿no? Se trata de que ese diálogo de distintos reconozca las subjetividades diversas. Y la diversidad es connatural al ser humano. No se habla solo de diversidad en el orden étnico, que se tenga otra, no, la diversidad es connatural porque cada ser humano, independiente de que comparte una visión étnica, una visión comunitaria, un origen común, pues tiene una carga de subjetividad de esa relación que tiene con otros diversos. Entonces, digamos que en ese orden, la identidad no se somete a ese espacio común de cultura, ¿sí? De la cultura entendida en esa unidad de comunes, de comunidad, sino que también esa cultura asume otra posición que me parece muy interesante, que la trabajaba Guillermo Dietz,
que era el tema de la cultura como adjetivo y no como sustantivo, no como cosificación, sino como atributo, ¿sí? No hablar de cultura, sino de lo cultural. Eso me parece que es capital para hablar de interculturalidad como atributo de los otros en la relación que se tiene al seno de lo comunitario y también entre las relaciones de comunidad a comunidad. Hablábamos un poco de eso ahorita, del tema de la identidad. Juárez en 2013 nos dice que es la base de la interculturalización. En las redes interculturales no interactúan culturas, sino personas y grupos con ideas diferentes. Entonces, miren que se reduce el asunto al tema de la identidad. La identidad ya es la base de la interculturalidad. Y esa identidad, como decíamos antes, es la relación con los otros, pero también la relación con el yo que se construye permanentemente en esa relación con los otros. Bueno, tema de cultura cargada de centenares de significados. Sacamos uno producto de la cátedra, así de este seminario, de Salaverry 2018, que nos dice que efectos de la interculturalidad como sustantivo, la cultura como sustancia, debe ser pensado como el adjetivo cultural, como cualidad, lo que hablábamos ahora. En ese orden, la diversidad se tensa y crea relaciones que él ya no solo habla de intersubjetivas, sino de interdependientes, ¿sí? Siempre una dependencia en el otro, para tampoco caer en los individualismos, y ese otro no solo es mi otro común, sino mi otro de alteridad, ¿sí? El paradigma de la diferencia también es importante allí. Después, el concepto de diversidad cultural, que tiene también una discusión académica profundamente interesante, muchas veces de querella con la diferencia, ¿no? Hay algunos autores que reconocen la diferencia y que dicen que la diversidad es digamos, un paliativo político, ¿sí? Que la diversidad es como suavizar algo que nos es natural, que es la diferencia, y otros nos hablan de la diversidad como la carga, digamos, epistemológica de ese saber que somos diversos unos a los otros. En este caso, creemos que la diversidad es un gran adjetivo contextual y en ese orden posibilita la interculturalidad como relación dialógica. Es decir, si hablamos de diversidad cultural en vez de diferencia de culturas, sí, ya estamos hablando de una relación dialógica. Cuando, por lo menos desde mi punto de vista, ya la diferencia, bueno, diferencia de culturas ya está generando una barrera, ¿sí? Que no permite ese flujo interrelacional que nos permite la adjetivación que tenemos en ese orden de ideas. Multiculturalidad, definida por Walsh, es un criterio de gestión de la diferencia caracterizado, primero, porque es de Occidente, segundo, porque es descriptivo, niega la interacción creativa y privilegia la tolerancia. Hay un ensayo de Marcuse extraordinario sobre el tema de la tolerancia, de los peligros y los límites de la tolerancia. Entonces, digamos que es un reconocimiento que no tensiona las diferencias. Si no hay tensión de las diferencias, pues no hablamos de interculturalidad, sino de multiculturalidad. También está la pluriculturalidad y la transculturalidad, entendida como la presencia de dos o más culturas en un territorio común. Es importante destacar que no implica ninguna interacción ni estudia ninguna interacción. La transculturalidad reconoce la interacción y además la hegemonía de la cultura dominante sobre la dominada, o la mayoritaria sobre la minoritaria, ¿sí? Ya es la transmutación de los valores, ya la transformación cultural, eso ya nos habla de la transculturalidad, mientras que la pluriculturalidad pues nos habla de un tema pasivo de reconocimiento y coexistencia sin interacción creativa. Entonces miren que sí hay unas diferencias capitales, ¿no? La interculturalidad es ese proceso que va y viene y que construye permanentemente. La pluriculturalidad es pasiva y la transculturalidad ya nos habla de la hegemonía cultural, ¿sí? De la posesión sobre el otro. Educación propia, posibilidad de resistencia para conservar la identidad, si es un concepto ya más cerrado en no dejarse afectar de la transculturalidad, y permite niveles de organización interna dentro de las comunidades. Es el ser y el saber a partir del contexto, lo que también es muy importante para la interculturalidad como saber situado. Etnoeducación, lo que hablábamos al principio, que muchas veces se asocia, sí, conceptualmente, y por supuesto está inmerso en la interculturalidad, pero tiene su propia dimensión de gestión académica, ¿no? En este caso, el enfoque educativo con fuero étnico, ¿sí? Con fuero étnico que demanda, ¿sí? Un reconocimiento en el concepto de diversidad de la nación. La riqueza étnica no es su propio fuero, es importante también mirar esto, que pues tiene una mirada conceptual y crítica frente al racismo, el sexismo, reclama la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad sexual, ¿sí? Y que todo eso tiene que afectar el sistema educativo, no puede pasar por encima del sistema educativo. Vamos con la decolonialidad, que es un repensar desde una perspectiva horizontalizada, sobre todo por ser crítico de esos discursos que nos vienen hacia arriba, de arriba hacia abajo, que son los discursos de Occidente, ¿no? El pensamiento eurocéntrico. Entonces, es luchar y fracturar el totalitarismo
epistemológico. En este orden es la viva esencia del pensamiento crítico, que para, pues, digamos que en términos de interculturalidad es fundamental para poderlo llevar a cabo. Y un tema que he venido trabajando a lo largo de la maestría es el tema de la migración, que me parece que también en tanto movimiento masivo de personas, generalmente forzado, muchas veces voluntario, pero esa voluntad pocas veces se da, sobre todo en contextos latinoamericanos, es ese acervo cultural, ¿no? Y conductual que viene de otro país y cómo se encuentra, ¿no? Entonces que ya no es un tema étnico, ya no es un tema necesariamente de nacionalidad, es el otro expresado en su otredad, pese a que no hayan diferencias necesariamente étnicas, ¿no? Es todo ese capital simbólico que llega y se relaciona y que lo hemos visto claramente en Colombia con el último fenómeno migratorio del último lustro, que tiene más de 1000% de aumento, pues va generando unos niveles de interacción que podemos ver en la gastronomía, en la conducta, en el aula, muchas cosas de ese orden. Finalmente, la interculturalidad, ya lo hemos hablado, esa relación que tiene con el multiculturalismo, en tanto, digamos, el reconocimiento que hay entre las comunidades, pero la interculturalidad asume la tensión y la diferencia como constitutiva de una verdadera democracia. Dice la diapositiva, donde las ideas y relaciones nuevas sean verdaderamente igualitarias a partir de las expresiones diversas de las culturas. Es la verdadera democracia, ¿no? No la unanimidad ni la mayoría, sino el consenso, pero el consenso no homogeneizante, sino el consenso en que somos diversos y podemos comunicarnos y podemos construir. Ese es como un elemento capital. Ya pues hasta acá arranca mi compañero Francisco, a quien dejo también en una brillante exposición que nos va a compartir sobre educación popular, que me parece sumamente capital, sobre todo porque rescata ya diferentes conceptos de la interculturalidad como un paradigma, ¿sí? Y más un paradigma en clave de revolución paradigmática, ¿no? Que esa es pues la esencia fundamental del pensamiento crítico. Gracias por la paciencia en esta exposición y pues será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por los comentarios que haya lugar después de esta disertación sobre interculturalidad. Un abrazo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Andrés Ramírez Yepes y junto con Pavel hemos preparado esta exposición y este video para ustedes y para la comunidad académica. Específicamente en el apartado de las buenas prácticas y experiencias que existen en el sistema educativo desde la educación intercultural, la tomaremos desde la perspectiva intercultural crítica propuesta por Uwach, cuya postura es también desde la práctica decolonial y se puede tejer con la educación dialógica propuesta por Freire, específicamente en sus libros Educación como práctica de la libertad y Pedagogía del oprimido. Allí, específicamente en el libro Pedagogía del oprimido, nos dice y nos asevera una información fundamental para entender este proceso. Cuando el oprimido se libera, libera también a su opresor. Podemos interpretar también, además, que si el estudiante junto con el docente se liberan, liberan también al sistema educativo. Allí, justamente teniendo como base la educación popular, podemos pensarnos, como dice Torres en su libro Educación Popular, Trayectoria de Actualidad, citando a Magenzo, que la educación popular es quizá el mayor aporte que ha hecho América Latina al mundo de la educación. Problematizar estas cuestiones también en el contexto colombiano, educativo y latinoamericano nos permitirá también comprender las formas relacionales críticas que se dan entre comunidades educativas y gobiernos, pues no solo la educación es en sí misma un proyecto unidireccional, sino es también un proyecto político, y es de allí que la educación intercultural crítica opera desde una buena manera fundamental, pues no solamente busca que el proceso de aprendizaje y enseñanza sea recíproco, sino que también se pueda extender a las comunidades y allí se vuelva un proyecto político. Una de las buenas prácticas que hemos descrito en la socialización y retroalimentación significativa, es decir, nuestro paso 5, la hemos tomado de este libro, Educación Popular desde los Territorios. En Colombia, las buenas prácticas han tenido o se han escondido mejor, eh, pues detrás de las magnitudes y de los desastres sociales del conflicto y bueno, en los que nos hemos visto sumergidos pues por una violencia casi que perpetua. Estas buenas prácticas las hemos enumerado y hemos descrito como primera la experiencia educativa de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, hecha por la profesora Gertrudis González y Marta Vázquez, como lo hemos dicho, recopilada en este libro Educación Popular desde los Territorios, Experiencias y Reflexiones. Allí, la Comunidad de Paz, justamente víctima del conflicto y de los actores armados, sean legales o ilegales, decidió educarse a sí misma y demostrando además
que la educación propia, cuando es tomada con responsabilidad por las comunidades, puede ser también una gran experiencia de educación crítica, intercultural crítica, pues allí la profesora Gertrudis y la profesora Marta describen que la comunidad no solamente es partícipe de la realización educativa, sino que tiene como horizonte un proyecto político de paz y justamente se autodenomina Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Es muy interesante esta experiencia. Además, enumeramos en la segunda posición la Escuela de Educación Popular para la Defensa del Territorio y la Producción Campesina, una contribución a la construcción de paz desde los territorios. En Colombia, luego del acuerdo de paz con las FARC y el eventual, bueno, si se quiere, negociación con el ELN, la construcción de paz desde la educación es fundamental y una buena práctica eh, de educación intercultural crítica, justamente a través de la educación popular, es descrita por la profesora Tatiana, por el profesor Mauricio y la profesora Elizabeth, justamente en cómo las comunidades campesinas, junto con el cuerpo docente o el equipo docente, se educan también pensando en un proyecto político de paz y en una construcción también campesina de emancipación y reivindicación y memoria colectiva. Como tercera experiencia, hemos descrito la perspectiva ambiental en los territorios colombianos, reflexiones necesarias, por la profesora Laura Cristina Cabrera y Liliana María Botero Londoño. Allí, las profesoras describen que es necesaria en estos tiempos, como lo dijo el profesor Marco Raúl Mejía en el último encuentro de educación popular en la Universidad Pedagógica Nacional, que la educación ambiental debe ser transversal a todas las áreas del conocimiento y es ineluctable esta labor, porque en los tiempos de hoy de crisis climática y crisis ambientales, específicamente en el país más megadiverso del mundo por kilómetro cuadrado como lo es Colombia, es fundamental que desde las áreas de conocimiento tengamos una perspectiva ambiental de la educación. Y siento, y junto con Pavel, como lo hemos dialogado, que una buena práctica de la educación intercultural en los procesos de enseñanza y aprendizaje es que la educación ambiental sea transversal a todos los campos del conocimiento. Para estudiar el siguiente apartado, cuyo planteamiento es la pertinencia de la educación intercultural en una diversidad de contextos desde la revisión de experiencias existentes en Colombia y Latinoamérica, podemos tomarla desde las perspectivas medioambientales, justamente tejiéndonos con la palabra de la profesora Cristina Cabrera y Liliana María Botero, justamente también siendo esta perspectiva ambiental una postura de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de las comunidades campesinas colombianas. Allí hemos enunciado, por ejemplo, que la educación intercultural desde la perspectiva crítica propuesta por Walsh es una labor fundamental en el país más megadiverso del mundo y en la región más biodiversa del mundo, que es América Latina, con el Amazonas, con la selva del Darién y con la cordillera de los Andes tropicales, específicamente en Colombia y Venezuela, y en Ecuador también. Desde nuestros territorios es fundamental pensarnos esta pertinencia de la educación intercultural, pues así como los territorios son diversos, así de diversos son sus gentes. Hemos enumerado distintos datos. Primero, que como colombianos y colombianas vivimos en el país más lluvioso del mundo, vivimos en el país con mayor diversidad de aves, además vivimos en el país con la palma más alta del mundo, pues que es colombiana y cuyo árbol es el nacional. En Colombia, además, según los datos de la Radio Nacional de Colombia, se hablan más de 70 lenguas y pues como ya lo hemos dicho, en este territorio confluyen la Amazonia, la selva del Darién, los Andes, cuya cordillera en Colombia se divide en tres, la Orinoquia, el Caribe, el Pacífico, y estos hechos hacen que en Colombia sea un lugar ideal para practicar la educación intercultural crítica, pues como lo venimos diciendo, así como diversos son sus territorios, así de diversas son sus gentes. En América Latina, además, teniendo esta misma consecución en Colombia, podemos decir que esta interculturalidad crítica ha desembocado en reformas políticas que reclaman para sí educaciones interculturales. Como lo hemos dicho, esta postura de colonial implica que la educación sea vista también como un proyecto político, como lo dice Walsh específicamente describiendo la interculturalidad crítica y cómo ella también recoge las reformas políticas educativas e interculturales. Empezamos describiendo la educación intercultural bilingüe, cuyo sentido es político reivindicativo, además de las reformas de los 90, en cuyo tiempo se empieza a hablar de multiculturalidad. Allí específicamente los estados empiezan a tomar una postura de interculturalidad funcional descrita por Walsh también, y es decir, un reconocimiento, pero para dominar.
reconocen las diversidades de los territorios, pero es para que se añadan a una cultura dominante. Esto va muy de la mano por lo descrito por Miñolo y por Quijano, específicamente en los términos de colonialidad del saber y colonialidad del poder, que es la otra cara de la modernidad. Estas fueron las posturas de las reformas de los 90 en la interculturalidad desde los estados. Luego, cuando se habla de políticas emergentes, Walsh nos dice que estas reformas tienen un propósito intercultural funcional, como ya lo hemos venido diciendo, cuya eh, reconocimiento es también para la dominación. Luego, se habla desde la recogida por Walsh que hay unas apuestas fundamentales desde Bolivia y Ecuador en sus constituciones. ¿Por qué? Porque allí desde lo educativo se plasma literalmente, se pretende una interculturalidad crítica, pues busca las transformaciones sociales desde los pueblos, justamente en situación de opresión o, como lo llamó Freire en estos dos libros que anteriormente mencionamos, cuyos pueblos están sumidos en la cultura del silencio, justamente a través de los conflictos y la violencia. Esas apuestas son fundamentales. ¿Por qué? Porque estas constituciones de Bolivia y Ecuador hablan también de una postura educativa hacia el buen vivir, hacia el summa causai, es decir, que se añade para sí una postura de que somos uno con la madre tierra.